Adriano Erriguel. Pensar lo que más les duele. Ensayos metapolíticos. Del otro lado del espejo. Una invitación a revertir la conciencia política contemporánea. A partir de la Ilustración se llevó a cabo en Occidente una constante revisión y un progresivo desmantelamiento de las pervivencias del pasado. La depuración de las arbitrariedades acumuladas en la organización humana fue imparable. Principalmente, porque resultó imposible evitar que algunas de las instituciones y prácticas del antiguo régimen parecieran, a partir de un cierto momento, sencillamente ridículas. Así, los occidentales nos entregamos a un proceso de depuración que todavía hoy sigue en marcha. La gran ironía de la historia es que el orden que la humanidad ha producido tras unos siglos de crítica es, en muchos aspectos, más grotesco y ridículo que el orden reemplazado. La creciente hubris con la que se está llevando a cabo este proceso de revisión ha hecho que, si bien al comienzo se depuraron algunas arbitrariedades injustificables, hoy nos estamos llevando por delante los fundamentos, no ya de nuestra civilización, sino de cualquier comunidad humana viable. En definitiva, la humanidad parece incapaz de moldear conscientemente, y de manera racional su propio entorno cultural y social, y lo que se origina con una voluntad de mejora consciente acaba hipertrofiado en el delirio. Esta situación ha inundado el paisaje ideológico contemporáneo de paradojas. Muy a menudo, quienes se creen desprejuiciados están llenos de prejuicios, quienes defienden la pervivencia del pasado son librepensadores, quienes creen que se rebelan están en el centro moral de la época, quienes se rebelan lo hacen contra el proyecto de la rebelión incondicional. Así, hoy se hace preciso invertir la dirección del proceso de depuración y volcarlo sobre sí mismo. Necesitamos una especie de nuevo siglo XVIII, si se quiere. Una crítica real de la crítica aparente. Aplastada e infame. Debieron de pensar muchos votantes de Trump a la hora de depositar su voto, señala Erriguel en su texto. Pensar lo que más les duele es, en primer lugar, la más completa, erudita y entretenida deconstrucción de la deconstrucción que se haya escrito hasta ahora. Una enorme demolición del orden moral en el que estamos inmersos. Ahora bien, el lector entenderá pronto que resulta equívoco presentar a nuestra época simplemente como un tiempo de deconstrucción. Lo único que la deconstrucción pura nos deja es un inmenso solar, y, muy al contrario, vivimos en una suerte de horror vacuo y moral. El posmodernismo deconstruye los grandes relatos, pero nos impone otro gran relato. Siguiendo los pasos del más irreverente, ácido e iconoclasta observador de la sociedad contemporánea en los últimos tiempos, el escritor francés Philippe Mouret, Erriguel no hace sino sacar a la luz incansablemente todo lo que nuestro tiempo tiene de orden positivo. Vivimos comienza en la época más piadosa, mojigata y santurrona de la historia. Aquellos que se lamentan de la débil fibra moral de nuestra época se equivocan. Nuestros tiempos son hipermorales, de un moralismo pomposo y empachoso, sermoneado desde 100.000 sacristías laicas e impuesto a golpe de lapidaciones mediáticas y digitales. Conviene recordar en este punto que uno de los objetivos del pensamiento político moderno fue pacificar internamente las sociedades y acabar con la peste endémica de las guerras civiles. Se pensó, primero, en terminar con la división entre el poder espiritual y la autoridad terrenal para clarificar quién debe detentar la autoridad legítima, y, después, se trató de implementar un régimen que aceptase el pluralismo y canalizase pacíficamente las divisiones de la sociedad en partidos. Así, teóricamente, el Estado liberal se legitimaba como un dispositivo para que los ciudadanos pudiesen elegir su estilo de vida o sus creencias. Progresivamente, sin embargo, la libertad política se ha ido dejando de considerar como un dispositivo vacío para transformarse en una forma de pensar efectiva. La vida libre se ha hecho un estilo de vida particular. Y, esta forma, mientras las democracias liberales se siguen concibiendo, ingenuamente, en su conceptualización original, cristalizan, inadvertidamente, en un régimen que, en muchas ocasiones, está resultando enemigo del pluralismo real. Esta transformación tiene mucho que ver con la interpretación de las cuestiones políticas en clave moral. El disenso pasa a ser ilegítimo al considerarse que apoya o refuerza una situación abusiva o hiriente que no puede ser tolerada. Por todo ello, en esta supuesta época de neutralidad, una nueva moral pública se extiende como un gas, exigiendo la adhesión incondicional de la población a una forma de pensar muy determinada en nombre del respeto a derechos fundamentales. La obra de Adriano Erriguel es, entonces, 1. Una gran historia intelectual de este proceso y 2. Una exquisita compilación de las ideas de pensadores, escritores y ensayistas heterodoxos que se han opuesto a él. La historia de las ideas, la exploración de sus metamorfosis y réplicas inesperadas puede ser más apasionante que la mejor novela de aventuras, a condición de que las abstracciones se embriden hacia la comprensión de nuestra realidad inmediata. En el caso que nos ocupa, la historia de las ideas se funde por momentos con un tragicómico esperpento.
Obviamente, también se debe dar cuenta de las razones profundas que explican la gestación del delirio. Pero el ensayo que aquí presentamos no es solo una historia intelectual de las ideas que respiramos, diluidas en el ambiente, hasta las nimiedades que trenzan nuestra vida cotidiana vehiculan, de forma sutil y a veces imperceptible, el andamiaje ideológico que legitima un equilibrio de poderes y sumisiones, sino que se inscribe más ampliamente dentro de toda una teoría de la civilización. No se trata, pues, de analizar una mutación histórica más, sino de interpretar los tiempos presentes como un momento crítico dentro del ciclo vital civilizacional. Así, en realidad pensar lo que más les duele es una reflexión poliédrica y profunda sobre lo que algunos han llamado el fin de la historia, un tratado elíptico sobre el tipo antropológico que produce en los tiempos posthistóricos el famoso último hombre anunciado por Nietzsche en Así habló Zaratustra. Y aquí se da una cierta ambivalencia fascinante, el retrato de nuestros contemporáneos se desvía poco, efectivamente, del que han ofrecido quienes han pintado, despectivamente, la figura del último hombre. Pero, al mismo tiempo, el fin de la historia no es para Herrigel un destino necesario, sino parte de la ficción de quienes consideran que nos dirigimos necesariamente, progresando, hacia un fin. Ahora bien, si estamos ante el último hombre, ¿no hemos llegado entonces a los tiempos poshistóricos? Por un lado, el fin de la historia puede entenderse, efectivamente, como la afirmación eufórica de que la humanidad ha llegado al mejor sistema de gobierno posible, que satisface la necesidad de reconocimiento, etc., y por ello, la contienda ideológica real ha terminado. Frente a ellos, Herrigel insiste en la capacidad intacta de los hombres para hacer el bien o el mal, razón por la cual nada garantiza que, incluso considerando el régimen actual como el mejor posible, hubiéramos de mantenernos en él. Pero el fin de la historia es también el momento en el que los individuos narcisistas no encuentran ninguna causa más importante que la de tejer sus propias vidas. En ese sentido, habríamos llegado a un agotamiento histórico provocado, precisamente, por esa suerte de nueva esterilidad de la acción humana. Obviamente, en los últimos años hemos vivido un momento para muchos desconcertante con las victorias de, por ejemplo, Donald Trump y Boris Johnson, momento en el que se tambalea la idea de una filosofía de la historia progresista con un final ineludible. Ahora bien, que las formas que adquiere esta nueva oleada la alt-right, el populismo, no puedan reducirse a un fenómeno meramente reaccionario o conservador, como con tanta precisión explica Herrigel, nos da la medida exacta de aquello que, en nosotros, hace que no podamos retornar psicológicamente a un momento anterior de la historia. De esta constatación, en mi opinión, nace una de las conversaciones imaginarias más interesantes que los lectores podrán tener con Herrigel. ¿Qué parte de las mutaciones producidas en la conciencia humana de los últimos tiempos es irreversible? Y ¿no existen razones profundas, quizá apuntadas en las profecías de Weber o Hebe, por las que resulta tan difícil hacer política real hoy? La perspectiva de nuestro autor, en cualquier caso, es la de alguien que, no cabe duda, no puede dejar de albergar un travieso placer al situarse en el lado oscuro de la historia, ridiculizando la pomposidad intelectual, escarbando en los consensos morales para desvelar sus raquíticos fundamentos, y sobre todo, evidenciando la alucinada autopercepción que unos ciudadanos profundamente ideologizados tienen de su gran conciencia crítica. La cuestión fundamental, en nuestra opinión, es no solo la de pensar si otro escenario es posible, sino la de determinar si la degradación de nuestros tiempos debe conducir a un rechazo absoluto o parcial de ellos. Mal que les pese a sus recuperadores, el mensaje de Murray para quien quiera escucharlo es radical, no se puede transigir con el mundo contemporáneo, hay que rechazarlo en bloque. El mensaje de Herrigel parece similar. Y es que el ensayo trata de explorar toda la cordillera, para demostrar que estos episodios aparentemente aislados conforman, en realidad, una geografía ordenada, es decir, los análisis se insertan dentro de una teoría general que hace de cada época, sin llegar al funcionalismo, una realidad coherente donde las ideas y el contexto socioeconómico aparecen profundamente relacionados. Así, la realidad cultural se va replegando para acomodarse y el juicio debe ejercerse sobre la época en su conjunto. Por este motivo, su cierta simpatía hacia la obra de Marx, la izquierda obrerista o algunos aspectos del bloque soviético, una simpatía que no equivale a adhesión, conviene precisar, así como su total antipatía por todo lo que esté relacionado con el neoliberalismo, tienen que ver con el rechazo hacia los vencedores y su pretensión de representar la culminación de una historia lineal, e, inversamente, con su simpatía por las alternativas que se han cruzado en el camino. Y es que, en su genealogía intelectual del mundo en que vivimos, Adriano Herrigel se diferencia claramente de una parte muy importante de la reacción cultural que se está produciendo en el mundo anglosajón, no necesariamente reaccionaria, a veces incluso centrista y liberal, que se sirve de los descubrimientos de la psicología y la biología evolutiva frente a la cháchara de las nuevas disciplinas que emanan de los estudios culturales, para acercarlo al mundo intelectual francés.
Nuestro tiempo está hecho para Erriguel como lo está para Alain de Benoit, Jean-Claude Michéa, Christophe Guilluy o Michel Clouscard, de una unión entre la izquierda post-68, izquierda liberasta y la derecha liberal, y el mundo se dirige con una dirección clara y, por así decir, deliberada, hacia un modelo que no admite réplica posible. La corrección política y la izquierda concomitante no son marxismo cultural, sino la legitimación ideológica indirecta de la mundialización y del neoliberalismo. La izquierda posmoderna, y esta es la tesis central que defenderemos en estas páginas, tiene muy poco de marxista, y sí mucho de neoliberalismo cultural puro y duro. ¿Cómo resumir 3 décadas de neoliberalismo en una sola frase? La religión positiva de la economía se alió con la religión negativa del nihilismo para triturar al pequeño pueblo, etc. Como puede verse, el nuevo sujeto portador de verdadera ilustración, en forma de sentido común, es el pueblo. Fascinante paradoja, la bandera de la razón la portan hoy preferentemente quienes no han pasado por las universidades. Frente a este pueblo se sitúa una élite que ejerce una suerte de despotismo ilustrado, imponiendo, en un proceso de arriba abajo, todas las nuevas modas culturales que tratan, como señala el autor, de artificializar dimensiones enteras de la existencia que, hasta hace poco tiempo, eran sentidas como evidentes y ordinarias por el común de los mortales. En cualquier caso, Erriguel parece debatirse a lo largo del libro entre 2 interpretaciones distintas a propósito de la naturaleza de esta relación entre neoliberalismo e izquierda cultural. Así, por un lado apunta a que tanto el neoliberalismo como el posmodernismo forman parte de esa lógica externa, en la que ambos fenómenos confluyen de forma natural. Ni el posmodernismo es un complot del neoliberalismo, ni la izquierda ha caído en ninguna trampa. Otras veces, en cambio, se presenta esta unión como teniendo el claro objetivo final de reprogramarlas, las dimensiones ordinarias y evidentes de la existencia, al gusto del poder establecido. En opinión de quien aquí escribe, el mundo es, a menudo, el resultado de la tensión constante y fortísima entre diversos polos, de forma que puede resultar ilusorio ver una unidad perfecta cristalizada en lo que en realidad es una distribución plural del poder. Obviamente, las élites y los pueblos son de muchos tipos. ¿No está en realidad nuestra época hecha de fragmentos? Esto no significa, sin embargo, que no puedan delinearse los grandes rasgos de un tiempo determinado, como con tanta agudeza hacen Erriguel y otros, pero sí que puede ser posible modular y matizar un juicio que siempre debe tener en cuenta los claroscuros. Quizá, en esta batalla por retomar el contacto con lo real, haya más aliados de lo que parece. Por otra parte, resultará difícil para muchos dejar de ver en el comunismo o en las ideologías obreristas unos episodios más de esa tendencia general que nos ha llevado donde hoy estamos, en lugar de contemplarlos como unos perdedores, y, por lo tanto, como aliados naturales del conservadurismo que se enfrentan a ese proceso. Nietzsche, por ejemplo, quien no tuvo tiempo de presenciar los desmanes de la izquierda posmoderna, teniendo como tuvo gran antipatía por las ideas inglesas, consideró sin embargo que habían sido las distintas ideologías socialistas las que realmente habían llevado al extremo lo peor de una época que pretendía colocar a los humanos en un safe space frente al dolor de la existencia. Así pues, el lector encontrará en estas páginas una soberbia y polémica redescripción de las categorías del enfrentamiento político contemporáneo, al tiempo que el autor le introduce por lo más interesante de los debates de ideas ocurridos en Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Rusia. Esta obra va mucho más allá de ser una suerte de compilación del pensamiento alternativo actual que nadie había elaborado hasta ahora de manera tan seria. Por otra parte, se trata, en suma, de una fascinante invitación a interpretar el mundo en el que vivimos desde una perspectiva metapolítica, a delinear y comprender la figura del último hombre, a devenir verdaderamente woke. Lean a Adriano Erriguel y piensen donde más les duele. Bertrand Martin.